Informativo Mega. Periodismo investigativo. Para muchos analistas políticos, ni el propio gobierno Petro tiene claro cómo serían las nuevas inversiones forzosas que propone el presidente. En diferentes sectores hay temores y urgen explicaciones. La baja penetración del crédito y la desaceleración económica hacen que se necesiten soluciones de corto plazo, pero la propuesta de Petro en materia financiera no cuenta con mucho respaldo. El más reciente reporte de inclusión financiera revela que al cierre del año pasado, solo el 38% de los colombianos en la zona urbana tenía acceso a crédito formal, cifra que desciende al 20,9% entre quienes viven en zonas rurales. Indudablemente es un problema que requiere respuestas y más en un contexto de desaceleración económica, pero la polémica se desató por la presunta solución que propuso Petro. En la convención bancaria de junio pasado, habló por primera vez de su idea de aumentar las inversiones forzosas, a la que están obligados los establecimientos de crédito y que actualmente solo se usan para financiar al sector agropecuario. Desde ese momento, se prendieron las alarmas, pues no estaba claro cómo ejecutaría su propuesta. Posteriormente, el 9 de agosto, en un foro de reactivación económica, reiteró su idea, pero en vez de aclararla, provocó más confusión, pues aseguró que quería sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato a las actividades industriales, agrarias, de mejoramiento de vivienda, incluso al turismo. Lógicamente, esas palabras causaron temor porque muchas personas entendieron que la propuesta implicaba sacar parte del ahorro que tienen los colombianos en los bancos para dar créditos que, aunque bien intencionados, podría terminar teniendo más efectos negativos que positivos, pues sería a costa de otros deudores que no recibirían subsidios. De hecho, algunos alcanzaron a temer por una expropiación de los ahorros, pero la falta de claridad del gobierno ha llevado a que se despierten muchos temores, en especial por los ejemplos de países como Venezuela que han utilizado esa herramienta con el mismo objetivo y al final produjeron más problemas que soluciones. Las inversiones forzosas que el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el cual admitió que es un término que no le gusta, fueron populares el siglo pasado en los países en desarrollo, pero se fueron desmontando desde los años 90 debido a que salía peor el remedio que la enfermedad, dado que son consideradas una forma de represión financiera. En Colombia, se habían implementado varias modalidades de inversiones forzosas, pero al final solo quedó vigente la del agro. El esquema actual de las inversiones forzosas en el país funciona de la siguiente manera. Los bancos deben destinar anualmente 5,6% de lo que tienen guardado en sus depósitos para comprar títulos de desarrollo agropecuario, TDA, emitidos por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO. No obstante, las inversiones forzosas son nocivas, pues diferentes estudios han demostrado que aumentan el margen de intermediación, la diferencia entre lo que pagan los bancos por los depósitos y lo que cobran por los créditos. Esto porque al tener que invertir en los TDA, se genera un subsidio cruzado, derivado del hecho de que las tasas de interés más bajas se deben compensar con unas más altas, afectando, por ejemplo, los créditos de consumo o de libre inversión, usualmente los más costosos que ofrece el sistema financiero. Estudios del Banco Mundial y el Banco de la República muestran que las actuales inversiones forzosas aumentaron el margen de intermediación entre 0,21 y 1,5%. Factores como este son los que esgrimen quienes están en contra de tal mecanismo. Uno de ellos fue el propio José Antonio Campo, el primer ministro de Hacienda del gobierno Petro, quien no solo lo considera inadecuado, sino un esquema del pasado. Además, cree que es una pérdida de tiempo insistir en ampliar dichas inversiones, pues eso requiere un proyecto de ley aprobado en el Congreso y en el Legislativo no hay ambiente para ello. Tras los anuncios de Petro, el ministro Bonilla respaldó la propuesta, aunque tampoco la aclaró. En efecto, Revista Semana, uno de los diarios nacionales, pudo establecer con funcionarios de varias entidades del sector Hacienda quienes deberían estar involucrados en el diseño de la iniciativa, que la desconocen, no saben cómo se va a implementar y algunos incluso manifiestan su desacuerdo. José Antonio Campo opina que en vez de inversiones forzosas, se necesitan acciones coordinadas del Grupo Bicentenario que reúne a 3 entidades financieras del sector público,
pero el miércoles el grupo fue presentado en sociedad como el cuarto holding financiero más grande del país, sin aclarar nada frente a su papel en las inversiones forzosas. Los banqueros, por su parte, fuera de insistir en la inconveniencia de la medida, propusieron en su lugar hacer un pacto por el crédito en el que ellos ayudarían a irrigar más préstamos. Al final de la semana, el ministro Ricardo Bonilla confirmó que están en reuniones con el sector financiero para negociar la forma de incrementar el crédito en sectores estratégicos y que, dependiendo de lo que negocien, definirán si es necesario llevar la propuesta al Congreso. Mientras se llega a este punto, y si el gobierno Petro no aclara bien cómo es que quieren implementar las inversiones forzosas, para muchos analistas financieros se mantendrá la incertidumbre y la preocupación entre los usuarios del sistema financiero. Por otro lado, para varios analistas políticos, hay un conflicto entre el gobierno Petro y el Congreso. Gustavo Petro no se ha reunido con los actuales presidentes del Senado y Cámara. Esta semana el presidente del Senado del Partido Conservador, Efraín Cepeda, y el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, cumplen su primer mes de ser elegidos y no se han reunido con el presidente Petro en la Casa de Nariño, como es tradición. Aunque con Salamanca el presidente se encontró recientemente en la Plaza de Toros en Bogotá, el cara a cara que se extendió durante pocos minutos fue casual y no institucional. Petro ha hablado con ambos por teléfono, pero no es suficiente y en el Congreso empiezan a creer que las buenas maneras empezaron a perderse en la Casa de Nariño, lo que podría tener efectos en las reformas estructurales. Aparte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirma no ver ambiente para la reforma tributaria y dice que inversiones forzosas le generan incertidumbre. El presidente del Congreso afirma que la llamada ley de financiamiento tampoco tiene un buen futuro en esta legislatura. Prefiere hablar de paz posible en vez de paz total. Efraín Cepeda opina que la fuerza pública no puede seguir maniatada y celebra las últimas medidas del gobierno que han permitido actuar con firmeza. Cuando un diario nacional le preguntó, entonces, ¿en qué quedó la propuesta del presidente Petro de paz total? Efraín Cepeda respondió, yo modificaría la paz total por la paz posible, en qué grupos hay voluntad de paz y continuar con ellos, y en los que no haya voluntad de paz, pues combatirlos. También el entrevistador le pregunta, ¿usted qué opina del gobierno del presidente Petro? Efraín Cepeda responde, dice el adagio popular que la voz del pueblo es la voz de Dios. Yo me remito a la voz del pueblo que está expresada en las encuestas de opinión. Le preguntan, ¿quiere usted precisar cuál es la voz del pueblo en este caso? Efraín Cepeda responde, bueno, la última encuesta que escuché esta mañana es que la aceptación de la gestión del presidente está en el 27% y algo así como el 61% de rechazo. También le preguntan, ¿está claro que usted no es partidario de una nueva reforma tributaria? A lo cual responde, claro que no lo soy. Eso no hace sino generar incertidumbre que ahuyenta la inversión. A mí me parece que no se necesita una reforma tributaria si el gobierno quiere más ingresos. Los gastos han crecido mucho. ¿Por qué no recortamos 4 o 5 o 6 billones de pesos? Mire, la ley de financiamiento, como la llama el gobierno, es la reforma tributaria. Esa reforma no hace sino contribuir a la incertidumbre y los capitales se van a donde no existe ese tipo de incertidumbre. También le preguntan, ¿a usted no le gusta la reforma tributaria o ley de financiamiento? A lo cual responde Efraín Cepeda, otra reforma tributaria que amenaza el sector privado ahuyenta la inversión. Hay menos utilidades y menos recursos para pagar impuestos. Recortemos gastos y recortemos presupuestos de los ministerios que no ejecutan. Le preguntan, de acuerdo con su posición como presidente del Congreso de la República, ¿cuál es el futuro de las reformas que el presidente ha presentado o el gobierno? Responde, no tienen posibilidades claras de que se aprueben. Yo soy amigo de la concertación, yo estaré en esa orilla, pero tenemos el derecho de disentir, el derecho de enriquecer, de modificar los proyectos, y mientras eso salga así, pues yo creo que podemos avanzar en muchos de los proyectos de ley que se nos presenten. Le preguntan, ¿pero usted le ve buen futuro a una reforma tributaria? Y responde, no veo el ambiente. Y lo digo porque he hablado con los senadores de varios partidos políticos. Le preguntan, es decir, ¿usted como presidente del Congreso le recomendaría al gobierno que no insista en una reforma tributaria porque fracasaría? Y Efraín Cepeda responde, esa reforma está generando mucho ruido y mucha incertidumbre. La incertidumbre detiene la inversión. Miremos más bien el recorte del gasto y el recorte de presupuestos de ministerios que no ejecutan.
Además, hay muchos bienes en la SAE, Sociedad de Activos Especiales, bienes con los que se puede hacer una feria de remates de bienes y con eso conseguir entre 6 y 10 billones, de manera que sí podemos echarle mano a más recursos sin meterles la mano en el bolsillo a los colombianos, que no aguantan un impuesto más. Y le preguntan, ¿y las inversiones forzosas que anunció el gobierno como proyecto de ley? Efraín Cepeda responde, ese es otro tema que contribuye a la incertidumbre y a la baja de inversión. Lejos de ponerle al sector privado esas espadas de Damocles, yo estoy seguro de que el sector privado acude a la inversión voluntariamente en los sectores que al gobierno le interesen. Yo estaría en esa orilla. Y que les dé seguridad jurídica a su inversión. Démosle seguridad a los empresarios y esa inversión forzosa se multiplicará por 4 o por 5 cuando es voluntaria. Y además podemos atraer capitales del exterior para este tipo de inversiones. Qué bueno sería con seguridad jurídica que atraeremos esos capitales, concluyó. Pero ¿ustedes qué opinan de todo lo que está pasando en el gobierno del llamado cambio? Nos apoyan mucho dándole me gusta a este video, comentando, compartiendo, activando la campanita de notificaciones y suscribiéndose a este canal para que no se pierdan detalle de los videos que subimos todos los días.